Está con nosotros Patricia Aquialvo, la diputada Patricia Aquialvo, que estuvo y presenció las palabras del gobernador. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros, bueno, Patricia. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, muy bien. Ahí escuchábamos, sí. Sobre todo, bueno, hicimos un resumen con algunos de los anuncios. Temas. Claro, algunos de los temas. Sí, incluso, bueno, ese día cuando hacíamos algunas evaluaciones, bueno, agregábamos otros. La verdad que, bueno, de cada uno de los temas habría algunas cuestiones por de alguna manera objetar o discutir, ¿no? Cuando habla de la reforma de la Constitución, por ejemplo, nosotros una de las cuestiones, nunca nos opusimos a la reforma de la Constitución, pero lo que pasó es que nos llamó a una extraordinaria, en plena crisis, cuando empezaba a desatarse, por ejemplo, una gran devaluación y todo el impacto que iba teniendo en la sociedad esa devaluación, nos llamó a extraordinaria para tratar solamente ese tema y el proyecto del Ejecutivo. ¿Y sobre tablas? Sobre tablas, solo el proyecto. Dentro de la legislatura hay 4 proyectos de reforma de la Constitución que están todos en una comisión, o sea que no es necesaria ni la consulta popular, está bien, digamos, o sea, uno puede a lo mejor buscar el consenso de ese lado, pero de todas maneras, si hoy quisiéramos darle debate a la reforma de la Constitución, esto podría venir haciéndose como cualquier otro proyecto desde hace mucho tiempo, ¿no? Me parece que no era un poco lo que ese día nosotros le objetamos, ¿no? Que solo puso consideración sobre tabla el proyecto del Ejecutivo, siendo que había 4 más. Hablaba ahí del tema tarifario. Nosotros hemos sido muy críticos del esquema tarifario del gobierno provincial. Es bastante extenso el tema para desarrollarlo, pero brevemente decir, bueno, que el gobierno provincial entre 2008 y 2015 siguió recibiendo los aportes destinados para subsidiar las tarifas eléctricas y aún así transfería, digamos, ese aumento a la factura de los clientes. Por lo tanto, actuaba tal cual fuera una empresa privada, ¿no? Transfería todos los costos a los usuarios. Hoy el componente tarifario, o sea, lo que nosotros pagamos en la boleta, tiene 3 componentes. Uno es la obra pública, lo otro es lo que cuesta en sí la energía, y lo otro tiene que ver con parte de los costos que tiene la empresa en sí, la empresa de la energía en cuanto a personal y una serie de cosas. Reiteradas veces le dijimos que además de formar un fondo compensador, digamos que sea el Estado provincial, que subsidie de alguna manera, que reemplace el subsidio del gobierno nacional, que saque de ese esquema, por ejemplo, lo que tiene que ver con la obra pública. O sea, ¿por qué, digamos, la obra pública se transfería al costo tarifario cuando el presupuesto del gobierno provincial es un presupuesto absolutamente generoso, que además ha contraído ya 2 aumentos para realizar obra pública y aún así, digamos, seguimos transfiriéndole a todos los santafesinos esos costos? La verdad que, bueno, es un reclamo sobre todo del sector productivo, que la está pasando muy mal, es necesario, en este momento está bien, pero hacia atrás me parece que deberían reconsiderar algunas otras medidas. Una de las cuestiones ahí un par de temas que no lo vi en los cortos, pero bueno, habló de cómo se está mejorando la autopista. Nuestro bloque, la verdad que ha sido muy crítico de qué manera se manejó la concesión de la autopista, que todos los santafesinos pagamos 3 veces. La reparación de la autopista, primero con la empresa, después se le volvió a dar oxígeno a la empresa. Incluso nosotros hemos pedido la interpelación del ministro para que den cuenta de qué manera se había manejado esa concesión. Ustedes saben que ninguna de las empresas que formaban parte de la UTE fueron sancionadas por no haber cumplido con la obra que sí cobraron a través de un esquema tarifario. O sea que esas empresas, mañana hay una licitación, pueden volver a presentarse, no han recibido ninguna sanción, ¿no? Y por último, otra de las cuestiones que ahí tampoco las vi, él habló de que habían cambiado el paradigma con respecto a las cuestiones habitacionales, a las respuestas habitacionales. Que la verdad, conceptualmente uno acuerda, ¿no? Hoy ya no se habla de vivienda sola, se habla de hábitat, ¿no? Que tienes un concepto más amplio. Pero la verdad dice, bueno, reemplazamos soluciones habitacionales por llave en mano.
Me parece que más allá de que algunas mejoras ha habido en soluciones ambientales o de cuestiones de hábitat, hay un gran déficit que tiene que ver con la cuestión habitacional. Hoy hay un déficit habitacional en nuestra provincia de 25.000 familias que no tienen vivienda propia. Me parece que las grandes soluciones habitacionales, que es llave en mano, hace muchos años que no la tenemos. Esta es una de tus grandes preocupaciones. Siempre lo hemos planteado, tanto para sectores que a lo mejor tienen, a ver, yo creo que el Procrear dio respuesta a un sector de la sociedad que podía demostrar determinados ingresos. La gente que tiene un ingreso mínimo, que a lo mejor antes accedía al FONAVI, bueno, esa gente no está teniendo ninguna respuesta, ¿no? Y hace muchos años. Y ni hablar de los barrios populares. A partir de una iniciativa, de un acuerdo que hubo de organizaciones sociales de nuestro país y el Gobierno y el Ministerio de Desarrollo a nivel nacional, se hizo un relevamiento de barrios populares en nuestro país. En nuestra provincia hay 356 asentamientos populares. ¿Qué quiere decir? Que hay gente, que son familias, que viven, digamos, en terrenos que no les son propios, que pueden ser privados o estatales o usurpaciones, y que por lo menos no cuestan con 2 servicios. Y estamos hablando muchas veces del agua potable o de dónde, por ejemplo, eliminar excretas, ¿no? La verdad que es mucho en el departamento de la capital, por ejemplo, hay 76 de esos asentamientos, que bueno, basta recorrer un poco cualquier barrio de la ciudad y podemos observar en qué condiciones viven. El tema habitacional es un drama en el país, también en la Argentina, también en Santa Fe. Vos mencionabas el FONAVI, que funcionó relativamente bien durante un tiempo. Ahí el problema después fue la falta de pago por parte de los que recibían los planes, que se cortaban las cadenas, porque pero es importante decirlo, porque se cortaban las cadenas de solidaridad social. Sí, puede ser. Porque el que accede a una vivienda estaba obligado a pagar, porque con eso se constituían fondos que permitían volver a reciclar una nueva tanda de viviendas para nuevas personas necesitadas, ¿no? Y los Procrear ahora han quedado con el problema mutaron a UBA. Claro. Mutaron a UBA y han quedado con el problema de la devaluación del peso, y muchos de los que accedieron están ahora en serios problemas, ¿no? Yo he sido parte de gestiones municipales, yo soy trabajadora social, ese es mi cargo de planta de la Municipalidad de Santa Fe, con errores, con aciertos y con muchísimas cosas por mejorar, ¿no? Muchísimo. Del cual, por ejemplo, desde Acción Social de la Municipalidad nacieron muchísimos barrios populares. Estoy hablando de La Tablada, el barrio Abasto, la Tablada 1, la Tablada 2, los 29 de abril, han nacido de Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe. Y eran terrenos que la municipalidad compraba, de alguna manera, o se hacía de esos terrenos, que además, y después por con distintos financiamientos, ahí sí, provinciales o nacionales, se mejoraba la cuestión de la vivienda propia. Me parece que eso hoy no existe en gran escala. Por eso me parece que estamos también ante, a lo mejor, esto que usted relata, que puede ser una cuestión real, me parece que tampoco estamos buscando, por otro lado, cómo resolver el tema. Hoy nosotros, hicimos un análisis, por ejemplo, del presupuesto provincial, y la verdad que vemos una inequidad muy grande en la distribución del presupuesto provincial, que del año pasado aumentó más del 50%, ¿no? Patricia, pero recién mencionabas los barrios que nacieron desde la municipalidad, pero bueno, muchos de esos barrios, también hay que decirlo, surgieron solo las viviendas, pero no se había pensado en la infraestructura, en los desagües, que son obras también... Te estoy diciendo eso, que a lo mejor con muchísimos errores, que a lo mejor hoy se ha avanzado el concepto de hábitat, no solo de solidaridad. Claro. No de llave en mano, ¿no? Por supuesto que sí, pero me parece que hoy hay una gran descompensación en esto. La verdad que basta recorrer yo la verdad que desafío ir a cualquier barrio de la ciudad, y la verdad que las condiciones de vivienda de muchas familias, en lo que pueden y en lo que consiguen, están muy lejos de ser absolutamente dignas, ¿no? Ni siquiera una cuestión de material consolidado. Pero vuelvo, digamos, a la cuestión presupuestaria. Fíjate, el presupuesto de desarrollo social de la provincia este año aumentó al 2%, no llegaba al 1,5%. Y hoy, por ejemplo, de ese 2%, ahí hablaba de la cuestión de la inseguridad, de la violencia.
un tema que atraviesa absolutamente a toda la población santafesina, que son los consumos problemáticos, ¿no? El presupuesto hoy destinado a la prevención de los consumos problemáticos es del 0,07%, no existe. Es imposible. La disparidad de la que vos hablás tiene que ver con las asignaciones presupuestarias, o tiene que ver también con aspectos territoriales. Sí, me parece, sí, por supuesto, la desigualdad, pero entendemos que responde también a una redistribución del presupuesto. Cuando hablamos de la redistribución del dinero, uno no habla solo de la redistribución del privado. Me parece que hoy el Estado debe redistribuir el dinero de otra forma. Y entendemos que hoy sectores, digamos, muy vulnerables, o sectores donde a lo mejor podríamos haber estado dando respuesta. El sector de hábitat, por ejemplo, la Secretaría de Hábitat tiene un 5 o 6% del presupuesto, ¿no? Es absolutamente mínimo. El de seguridad, que él también ahí lo reclamaba, lo señalaba, del año pasado a bajó el presupuesto en seguridad. Así que me parece que vemos, más allá de este discurso, nosotros observamos muchísimas contradicciones que hoy entendemos que no están dando respuestas inclusivas, no solo, digamos, a los sectores más pobres, inclusivas en todo sentido, ¿no? Patricia, esta semana también pasaron las elecciones. ¿Cuál es tu mirada antes de cerrar? Porque ya tenemos que hacer una pausa, pero no quiero dejar de preguntarte por esto también. Yo creo que el justicialismo ha hecho una gran elección. La verdad que si uno mira el mapa de la provincia, ha hecho en la mayoría de los departamentos, sumando las fuerzas que conducía Perotti y María Eugenia Bielsa, están por encima de las otras fuerzas. Y entendemos que, bueno, que la verdad que es un porcentaje grande de la población que le está diciendo que no a esta gestión. Yo la verdad, bueno, soy justicialista, soy militante justicialista y espero y trabajaremos para que el justicialismo vuelva a ser gobierno. Entendemos desde esta perspectiva que uno puede dar respuesta de otra manera a todas las políticas que venimos cuestionando desde hace un tiempo, y para eso vamos a trabajar, ¿no? Para que el peronismo vuelva a gobernar la provincia de Santa Fe. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.